y mi voz irá contigo. Muy buenas, soy Sonia Navajo, atípica psicóloga, y aquí estoy de nuevo para ofrecerte lo mejor de mí, mi mejor versión, para que puedas seguir evolucionando, creciendo y desarrollándote personalmente y encontrando ese brillo y esa paz y poder encontrar los recursos necesarios para tomarte la vida de la mejor manera posible. Yo hoy os voy a contar una experiencia que me ocurrió la semana pasada, muy interesante y que a todos os va a interesar, porque es algo de lo que no sabemos mucho ni siquiera los psicólogos y ni mucho menos quién me lo pidió. Bueno, pues me lo pidieron, quien me lo pidió sí que lo sabía, pero realmente ¿por qué me lo pedía? Me lo pidió el periódico El País, me pidió participar en un artículo de cómo se estaba interpretando un trastorno, el trastorno de identidad disociativa, que es lo antiguamente llamado trastorno de personalidad múltiple, en el cine. ¿Por qué? Porque ya desde Psicosis se está trabajando y tratando mucho. Yo recuerdo la última película sobre este tema que nos impactó, que fue Múltiple. Y ahora hay una nueva serie en Disney Plus que se llama El Caballero Luna. Oscar Isaac, que es su intérprete, parece ser que se multiplica. Y precisamente lo que nos pidió El País, a mí y a otras colegas, es realmente, ¿se está dando una buena interpretación de la realidad de este trastorno en la televisión o no? Porque claro, guionistas, actores, directores, incluso los espectadores nos encanta este juego de personalidades múltiples. Es una gran intriga qué es lo que está ocurriendo, pero ¿realmente se entera o no se entera? Y precisamente lo que me pidió a mí El País fue contestar una serie de preguntas para saber cuánto de realidad hay en todas estas series de televisión, películas, de lo que es el trastorno disociativo de identidad, insisto, de identidad disociativo, que antiguamente se llamaba personalidad múltiple. Yo os voy a decir lo que yo sé, que hemos estudiado psicología y que muy pocas veces vemos en consulta, sobre todo una consulta privada, muy poquitas veces, ¿vale? Entonces, lo primero que os voy a decir es, desde luego en España está muy poco diagnosticado, se le llama infradiagnosticado. En Estados Unidos un poquito más, porque en Estados Unidos todos los trastornos de disociación, todo lo que es el trauma, se ha estudiado bastante más que en Europa y en especial en España. Pero bueno, cada vez aquí hay muchísimos más avances. ¿En qué consiste este trastorno? Pues en que tienes múltiples personalidades. ¿Y este trastorno le puede pasar a cualquiera? Normalmente no. ¿A quién le ocurre? ¿Por qué le ocurren? Pues fundamentalmente porque han tenido algún tipo de trauma, sobre todo de abuso sexual en la infancia. Fundamentalmente en la infancia y de manera reiterativa, con largos periodos de tiempo. Puede ser un abuso sexual o un maltrato psicológico y físico. Normalmente el impacto es mayor en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque normalmente hay mucho más abuso sexual en mujeres que en hombres, sin más. Es algo que emocionalmente ellos lo que hacen, la disociación de lo que les sirve a las personas es como separo mi cuerpo de mi mente porque es tal impacto emocional para mí lo que me está ocurriendo en este momento que es me disocio, mi cuerpo está aquí, mi mente está aquí, para que emocionalmente no sufra tanto. Entonces estas personas con ese sufrimiento se han disociado desde muy pequeñitos, ya han aprendido de esa disociación y normalmente ya en la adolescencia es cuando empiezan a tener distintas personalidades. ¿Y se puede trabajar esto? Claro que se puede trabajar. ¿Cómo? ¿En psicoterapia? Sí. ¿Se puede trabajar a través de la medicina? Pues normalmente se les facilitan fármacos, pero realmente no tienen un trastorno biológico, es un trastorno de trauma y lo que hay que trabajar es ese trauma, lo que hay que trabajar también es la integración de esas distintas personalidades que están fragmentadas entre sí. Realmente la disociación es una manera de defenderse de esa situación traumática, es lo más importante. Son supervivientes absolutos, o sea, realmente su supervivencia es esa vulnerabilidad, esa disociación, esas nuevas personalidades fragmentadas entre sí. Es como si estuviera viviendo o dejando de vivir lo que realmente está viviendo, ¿no? Además,
cuando la amnesia disociativa es muy amplia, se fragmenta la identidad de la memoria y ahí es cuando se produce el trastorno de identidad disociativa, porque es como, ¿a mí qué me ha ocurrido? Es que ni sé lo que me ha ocurrido. Entonces, realmente me hicieron la pregunta de que son tan extremas las diferentes identidades entre ellos. Hay tantas, no se sabe cuántas hay. Se cree que puede haber hasta más de 100. Hay veces que solo se tienen 2, que solo se tienen 3. Y pueden ser muy dispares, pueden ser un justiciero, como debe pasar en esta serie, o puede ser un asesino, justo las diferentes. Pero puede ser que uno aparezca como si fuera un perro y otro aparezca con una serie de dolencias físicas como estoy cojo y tengo migraña. Realmente es muy difícil de detectar. Cuando son muy dispares es cuando es muy fácil de detectar, pero cuando son muy diferentes, cuando son muy similares, son muy difíciles de detectar. De hecho, porque como ellos mismos no saben lo que les ocurre, no se acuerdan, o sea, hay una amnesia real de lo que cuando se están disociando. Por tanto, cuando vienen a consulta, de hecho hay muchas veces que vienen a consulta, sobre todo adolescentes, que dicen, oigo distintas voces, ¿vale? Y el oír distintas voces no es disociarte. Esas voces hay que ver a qué adolecen, ¿vale? ¿Qué es lo que le está diciendo esas voces? Y para determinar si realmente hay una disociación y hay distintas personalidades, lo importante es que nos vayan tomando nota y sobre todo las personas que están alrededor se den cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Qué conductas, qué comportamientos se están llevando a cabo. Es muy importante sobre todo las personas del alrededor, porque insisto, ellos normalmente ni se acuerdan. Y si se acuerdan es que vayan tomando nota de qué es lo que les ha ocurrido ese día, qué es lo que les ha pasado, porque imaginaros, pobrecillos, es que no pueden vivir una vida normal. Lo lógico es que no puedan vivir una vida normal, ¿no? Normalmente hay una personalidad que es la funcional, que es la que les ocupa más lugar, y luego hay otra serie de personalidades que van y aparecen y desaparecen, ¿no? ¿Pueden adoptar la personalidad de alguien que conozcan? Pues sí, normalmente, bueno, pueden coger la personalidad de alguien famoso, como si fuera Marilyn Monroe, pero también pueden adoptar la personalidad, sobre todo la persona que les abusó. Y repetir lo mismo, están haciendo una introyección. Entonces pueden perfectamente adoptar esa personalidad sin que ellos sean, insisto, conscientes. La persona, insistimos, no suele recordar, tiene una amnesia disociativa, con lo cual no sabe lo que ha pasado y no es muy consciente de lo que ha pasado. Y realmente me preguntaban también si estas personas delinquen. Y tú dices, pues no lo sabemos si delinquen o no, porque realmente está muy infradiagnosticado. Hay ciertos estudios que dicen que está por debajo del 4% de la delincuencia y de los asesinatos, menos del 4% corresponde a este tipo de personas. Realmente ellos son los que han sobrevivido a situaciones muy traumáticas. Entonces, creo que no es saludable que les pongamos a ellos como si fueran precisamente los delincuentes. Todo lo contrario, están subsistiendo de su propia realidad, ¿no? Y es importantísimo que hagan una serie de terapia. ¿Y la terapia en qué va a consistir? Pues fundamentalmente la terapia basada en el trauma, Somatic Experience, MDR, hipnosis. Se les puede ayudar en el día a día con psicoterapia cognitivo-conductual a ser un poquito más funcionales, pero fundamentalmente es trabajar el trauma para ir desintegrando todo ese dolor que hay, toda esa disociación y que ellos poco a poco puedan ir integrando todas las personalidades que tienen. No es fácil, es una terapia muy a largo plazo y que no siempre se consigue, pero lo importante es darles esas pautas para que puedan ser lo más funcionales posible. Muchas veces se les medica, como yo decía antes, con ansiolíticos, de antidepresivos, porque claramente a ellos esto les genera depresión, ansiedad, porque no saben lo que les está ocurriendo. O sea, para ellos es muy trágico lo que les está ocurriendo en este momento. Entonces, es importantísimo un abordaje muy amable con ellos, y para poder devolver al individuo la capacidad de autorregularse ante estas situaciones tan estresantes, ¿no? Decía Peter Levine que todo el
trauma se origina en el sistema nervioso y por tanto es ahí donde debemos ir, ¿no? También a nivel inconsciente con la hipnosis, poder hacer un poquito todo esto. Y bueno, realmente suelen ser personas, además, que ¿por qué se dice que son más delincuentes? Porque con todo este sufrimiento que tienen ellas, esta ansiedad, esta depresión, al final lo que haces es encontrar tanto vacío que te vas hacia adicciones, mala vida, porque no puedes llevar una vida buena. Y entonces, por tanto, a partir de ahí, bueno, pues el que se hace adicto a la droga y no tiene dinero, pues a lo mejor delinque por eso, ¿no? Pero no es la causa de lo que le ocurre realmente a ese trastorno de identidad disociativo el que le lleva a delinquir, sino todo ese estado, es lo que yo quiero que entendáis, todo ese estado tan complejo para sostenerse en la vida es lo que le hace llevar a esos extremos. Entonces, bueno, por último me preguntaban, ¿es normal encontrarte con estos casos? Y yo te digo, no es normal. Insisto en que está muy diagnosticado porque los trastornos disociativos no se han trabajado mucho y sobre todo en este país. Ahora cada vez hay más psicólogos que nos estamos formando en esta materia, psiquiatras, y lo más importante es poderles acoger y darles todo el amorcito y toda la terapia posible para que puedan ser funcionales dentro de esta sociedad. Y dicho esto, bueno, pues Múltiple para mí fue una serie estupendísima, la bomba. Voy a ver El Caballero Luna y por favor siempre pongamos en duda, el cine es el cine, ¿vale? Es ciencia ficción y no por eso tenemos que extrapolarlo a la realidad, que de eso se trataba este artículo. Espero poderos haber dado mi granito de arena en estas dolencias, en estos trastornos, y que podamos seguir aprendiendo juntos. Y insisto, si tú crees que puedes tener alguna de estas dolencias, si tú crees que algo así te ha podido, o algún familiar, corriendo a ver a un terapeuta especialista en la materia. Os deseo lo mejor, la semana que viene más y seguimos juntos.